A veces las personas que más te quieren son las primeras en destrozar tus sueños. Cuando tu propia familia te llama tonto, duele más que las palabras de cualquier extraño. Luke Renner sintió ese dolor cuando heredó la cabaña quemada de su padre en Montana. Todos le dijeron que se alejara de ese desastre calcinado. Su hermano se rió. Su hermana negó con la cabeza. Incluso su madre dijo que estaba perdiendo el tiempo. Pero Luke vio algo que ellos no podían ver en esas paredes ennegrecidas y ventanas rotas. Se mudó con nada más que sus herramientas y comenzó a reconstruir tabla por tabla. Mientras levantaba el suelo dañado de la cocina, su palanca golpeó algo duro debajo. Escondido bajo años de ceniza y escombros, había un secreto que lo cambiaría todo. ¿Qué había estado ocultando su padre todos esos años? ¿Y por qué este simple veterano de guerra dejó algo que valía más de lo que nadie imaginaba? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo algo extra especial. Luke Renner nunca había sido el exitoso. A sus 43 años, sus manos mostraban los callos del trabajo honesto, pero su cuenta bancaria contaba una historia diferente. Mientras su hermano Tom construía un próspero negocio de seguros en Billings y su hermana Sarah ascendía en la escala corporativa en Seattle, Luke apenas sobrevivía con trabajos ocasionales y reparaciones en pequeños pueblos de Montana. Su camioneta tenía 15 años. Su apartamento era un garaje convertido. Y su cliente más importante le pagaba en efectivo porque su crédito estaba arruinado. La ironía no se le escapó de que había heredado lo único que nadie más quería. La cabaña de Frank Renner se encontraba a 40 millas al norte de Helena, accesible solo por un camino de tierra sinuoso que se convertía en barro cada primavera y desaparecía bajo la nieve cada invierno. El viejo había vivido allí durante 27 años, desde que la madre de Luke, Helen, finalmente se había dado por vencida en su intento de salvar su matrimonio. Frank eligió el aislamiento antes que las cenas familiares, el silencio antes que las explicaciones y una botella antes que todo lo demás que importaba. Luke detuvo su maltratado Ford frente a lo que quedaba de la estructura en una gris mañana de octubre. El incendio había ocurrido 3 meses atrás. Un vecino había visto el humo a 5 millas de distancia, pero cuando el departamento de bomberos voluntarios llegó, no quedaba mucho que salvar. El investigador de seguros lo había atribuido a un fallo eléctrico, probablemente causado por el hábito de Frank de arreglar chapuzas con cualquier material que tuviera a mano. De pie ante las ruinas, Luke podía entender por qué su familia pensaba que estaba loco. El techo se había derrumbado por completo en el lado norte, dejando vigas carbonizadas apuntando al cielo como costillas rotas. Las ventanas habían estallado por el calor, sus marcos retorcidos en esculturas abstractas de vinilo derretido. El porche, donde Frank solía sentarse con su café matutino, se había convertido en un montón de madera cubierta de ceniza. Incluso la chimenea de piedra, que debería haber sobrevivido a todo, se había agrietado por la mitad. Pero Luke vio huesos donde otros veían muerte. La base era sólida. Frank la había construido él mismo usando roca de río y mortero mezclado lo suficientemente fuerte como para durar generaciones. La pared sur había sobrevivido mayormente intacta. Su construcción de troncos demostraba que el viejo sabía algo sobre construir para que durara. Lo más importante, el pozo seguía produciendo agua limpia y el sistema séptico que Frank había instalado hacía solo 5 años permanecía intacto. «Podrías construir algo bonito aquí», murmuró Luke para sí mismo, deslizando la palma de su mano por la pared sobreviviente. «Algo que te enorgullecería, papá». Su relación con Frank había sido complicada. Para ser amables, Luke recordaba a un hombre diferente de su primera infancia, alguien que le enseñó a usar herramientas, que le mostró cómo leer la veta de la madera, que le explicó que medir 2 veces y cortar una no era solo carpintería. Pero ese Frank había desaparecido gradualmente, reemplazado por alguien distante y amargado. Para cuando Luke se graduó de la escuela secundaria, las conversaciones entre padre e hijo rara vez se extendían más allá de gruñidos y asentimientos. La bebida había empeorado después del divorcio. Frank aparecía en el partido de béisbol de Luke oliendo a whisky o se los perdía por completo. Había prometido enseñarle a Luke a conducir con cambio manual y luego se olvidaba durante meses. Cuando Luke inició su propio negocio de manitas a los 25 años,
Frank le había ofrecido exactamente un consejo. No esperes hacerte rico. Aún así, Luke siguió visitándolo. Cada pocos meses, conducía hasta la cabaña con comestibles o suministros, esperando algo que se pareciera a una conversación normal. Frank aceptaba la ayuda sin dar las gracias. Le ofrecía una cerveza a Luke y se sentaban en el porche en silencio, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Luke siempre había asumido que habría tiempo para arreglar las cosas entre ellos eventualmente. El ataque al corazón le había quitado esa posibilidad una mañana de martes en marzo. Frank fue encontrado 3 días después por el cartero, desplomado sobre la mesa de la cocina con una taza de café frío. El funeral había sido pequeño, solo la familia inmediata y algunos vecinos que apenas lo conocían. A Luke le sorprendió cuánta gente apareció, y aún más le sorprendió cuántos de ellos mencionaron la amabilidad de Frank cuando Luke no estaba mirando. Una vez me arregló el tractor, le había dicho un viejo granjero a Luke después del servicio. No me cobró un centavo. Dijo que solo estaba ayudando a un vecino. Tu padre solía dejar leña en mi porche cada invierno, añadió otro vecino. Nunca dijo una palabra al respecto, pero sabía que era él. Estos atisbos de la generosidad oculta de Frank habían atormentado a Luke durante meses. Sugerían un hombre completamente diferente del recluso amargado que Luke creía conocer. Quizás por eso, cuando Tom y Sarah inmediatamente comenzaron a presionarlo para que vendiera la propiedad, Luke se sintió obligado a negarse. No vale nada, Luke, había argumentado Sarah durante su última reunión familiar. La tierra es demasiado remota para urbanizar, demasiado pequeña para la ganadería, y ahora no hay casa. Reduce tus pérdidas y vete. Tom había sido más directo. ¿Crees que puedes arreglar esto? Mira a tu alrededor, hermano. Ni siquiera papá pudo salir adelante aquí. ¿Qué te hace pensar que tú puedes hacerlo mejor? Su madre había tratado de ser solidaria, pero Luke podía ver la preocupación en sus ojos. Cariño, no tienes el dinero para un proyecto como este. Quizás sea hora de ser práctico. Pero Luke ya había tomado su decisión. Había tomado la pequeña herencia que le dejó su abuelo, dinero que había estado ahorrando para emergencias, y lo había destinado a suministros básicos. Su plan era simple: mudarse a la carcasa de la cabaña, vivir de forma rudimentaria mientras la reconstruía, y crear algo digno del hombre que su padre podría haber sido debajo de todo ese dolor. El día que anunció su intención de mudarse aquí, las reacciones familiares fueron rápidas y predecibles. Tom lo había llamado idiota. Sarah lo había acusado de hacerles perder el tiempo con sus nociones románticas. Incluso Helen había sugerido que estaba sufriendo algún tipo de crisis. No se trata de demostrarle nada a papá, había insistido Luke, aunque no estaba del todo seguro de que eso fuera cierto. Se trata de no dejar que algo con buenos cimientos se desperdicie. Ahora, de pie entre las ruinas con su caja de herramientas y un termo de café, Luke comenzó el trabajo metódico de evaluación. Había traído la vieja caja de herramientas de su padre, la que Frank había llevado a través de 40 años de trabajos de construcción antes de que la bebida hiciera imposible el trabajo constante. Las herramientas estaban gastadas pero bien mantenidas, cada una con la pátina de innumerables proyectos. Sosteniendo el martillo de su padre, Luke casi podía sentir el eco de todo el trabajo que había realizado. La cocina había sido el corazón del fuego, lo que tenía sentido dada la actitud despreocupada de Frank hacia la seguridad eléctrica. Luke revolvió cuidadosamente los escombros, buscando algo salvable. La mayoría de los electrodomésticos eran metal retorcido, y los gabinetes habían quedado reducidos a carbón. Pero mientras trabajaba, algo le llamó la atención. En la esquina donde había estado la vieja estufa, las tablas del suelo se veían diferentes. Si bien todo a su alrededor estaba quemado de negro, estas tablas en particular mostraban marcas de quemaduras con un patrón extraño, casi como si algo debajo de ellas las hubiera protegido de lo peor del calor. Luke se arrodilló y pasó los dedos por la veta de la madera. Estas no eran las mismas tablas de pino utilizadas en el resto de la cabaña. Eran de roble, mucho más difíciles de quemar, y habían sido cortadas para encajar en este espacio específico. Curioso, Luke sacó su palanca de la caja de herramientas. La primera tabla se levantó fácilmente, revelando lo que parecía un compartimento construido a propósito. Su corazón comenzó a acelerarse mientras levantaba la segunda tabla, luego la tercera.
Allí, anidada en un espacio que había sido cuidadosamente tallado en las vigas del suelo, había una caja metálica ignífuga. A Luke le temblaban ligeramente las manos mientras la levantaba. La caja era pesada, del tamaño de un maletín, con una simple cerradura de combinación que parecía haber sido instalada recientemente. El metal no mostraba signos de daño por fuego. Frank había elegido bien su escondite. Luke sacó la caja y la puso en la puerta trasera de su camioneta. 3 meses preguntándose sobre los secretos de su padre, y aquí había algo concreto, algo oculto, algo lo suficientemente importante como para que Frank hubiera construido un compartimento especial para protegerlo. La cerradura de combinación tenía 4 dígitos. Luke probó primero el año de nacimiento de Frank, luego el suyo, luego el de Helen. Nada. Probó el número de servicio militar de Frank. Luke lo había memorizado de escuchar a su padre recitárselo a los representantes de la VA a lo largo de los años. El candado se abrió en el 3er dígito. Dentro, envueltos en tela aceitada, había objetos que no tenían sentido inmediato. Fotografías de Frank con uniforme militar, pero no de su servicio oficial durante Corea. Estas lo mostraban con un pequeño grupo de hombres con lo que parecían ropas civiles de pie frente a equipo de minería. El terreno parecía Montana, pero Luke no reconocía la ubicación. Debajo de las fotografías había medallas que Luke nunca había visto antes, con decoraciones que no coincidían con el registro militar oficial de su padre. Había notas manuscritas con la cuidadosa letra de Frank, en su mayoría referencias crípticas a lugares y coordenadas, y en el fondo de la caja, envuelto en una tela separada, había un diario de cuero atado con una cuerda. Luke abrió el diario con cuidado. La primera entrada estaba fechada en 1952, justo después del regreso de Frank de Corea. Pero en lugar de historias de guerra, las páginas contenían mapas detallados, estudios geológicos y lo que parecían ser documentos de reclamos mineros. La letra era metódica, casi obsesiva en su precisión. Mientras Luke leía, comenzó a surgir una imagen que desafiaba todo lo que creía saber sobre su padre. Estas no eran los escritos de un veterano arruinado ahogando sus penas. Eran los registros cuidadosos de alguien involucrado en un trabajo importante y secreto. El sol se estaba poniendo cuando Luke cerró el diario. Solo había leído la primera docena de páginas, pero su comprensión de Frank Renner ya estaba cambiando. El hombre que parecía haber desperdiciado su vida en aislamiento, en realidad había estado protegiendo algo. La pregunta era ¿qué y por qué? Había sentido la necesidad de ocultarlo incluso a su propio hijo. Luke empacó cuidadosamente el contenido de la caja y lo guardó bajo llave en su camioneta. Mañana comenzaría a hacer preguntas. Esta noche haría su primer campamento en las ruinas de la cabaña, durmiendo en su tienda junto a los cimientos donde su padre había vivido y muerto con sus secretos. Mientras extendía su saco de dormir en la única sección intacta del suelo, Luke se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez en su vida adulta, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Su familia podría pensar que era un tonto, pero su padre le había dejado un misterio que valía la pena resolver. La cabaña carbonizada de repente se sintió menos como una carga y más como una herencia de un tipo completamente diferente. La caja metálica oculta había mantenido a Luke despierto la mayor parte de la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías de su padre con hombres desconocidos, las misteriosas medallas, la cuidadosa caligrafía que hablaba de secretos mantenidos durante décadas. Al amanecer, ya estaba preparando café en su hornilla de camping. El diario estaba abierto a su lado sobre una mesa improvisada construida con caballetes y contrachapado. La luz de la mañana reveló detalles que había pasado por alto en la desvaneciente luz del sol de ayer. Las fotografías no eran solo instantáneas casuales. Tenían la composición formal de la documentación oficial. Cada imagen mostraba al mismo grupo de 5 hombres con lo que parecía ser equipo de minería, pero su postura y porte sugerían entrenamiento militar. Su padre se veía más joven, quizás de 30 años, con el físico esbelto de alguien acostumbrado al trabajo físico y los ojos alertas de alguien siempre atento al peligro. Luke estudió cada rostro cuidadosamente. Estos no eran el tipo de hombres que Frank habría conocido en su servicio militar oficial. Corea había sido trabajo de infantería, trincheras embarradas y tiroteos desesperados.
no la exploración organizada que sugerían estas fotos. Sin embargo, las fechas en el reverso de las fotografías las ubicaban durante los supuestos años de servicio de Frank. El diario proporcionó más preguntas que respuestas. Las entradas de Frank estaban escritas en una especie de taquigrafía que mezclaba terminología militar con referencias geológicas. Las coordenadas aparecían con frecuencia, siempre seguidas de abreviaturas crípticas que Luke no podía descifrar. Pero una ubicación seguía apareciendo: White Rock Creek. Luke había vivido en Montana toda su vida y nunca había oído hablar de White Rock Creek. Abrió la aplicación de mapas de su teléfono, pero la débil señal de telefonía móvil tan lejos de la ciudad hacía imposibles las búsquedas en Internet. Necesitaría conducir de regreso a la civilización para investigar adecuadamente. Mientras recogía su campamento, Luke notó algo que había pasado por alto en la exploración de ayer. La esquina donde había encontrado la caja no era el único lugar donde las tablas del suelo se veían diferentes. Había al menos otras 3 secciones donde la veta de la madera no coincidía con las tablas circundantes. Frank no solo había escondido una cosa, había construido múltiples puntos de ocultación por toda la cabaña. La constatación hizo que a Luke le temblaran las manos mientras cargaba su palanca. Su padre no había sido paranoico o excéntrico. Había sido metódico, profesional, el tipo de persona cuidadosa que surge de comprender las consecuencias reales. Luke eligió la sección cerca de lo que había sido el dormitorio de Frank. Las tablas aquí habían sobrevivido mejor que las de la cocina y se levantaron con menos esfuerzo. Debajo, encontró otro compartimento. Este contenía objetos que tenían aún menos sentido que el primer descubrimiento. Una bolsa de lona contenía lo que parecían ser muestras de mineral, trozos de cuarzo atravesados por vetas de oro. No el tipo de muestras que un buscador casual podría recolectar, sino especímenes extraídos profesionalmente, con etiquetas numeradas y documentación. Cada muestra estaba etiquetada con coordenadas y fechas. La caligrafía coincidía con las entradas del diario de Frank. Más inquietantes eran los recortes de periódicos, amarillentos por la edad, pero cuidadosamente conservados en fundas de plástico. Titulares de principios de los años 50 contaban historias que Luke nunca había oído. Operación militar de recuperación de oro suspendida. Tesoros de la guerra de Corea siguen desaparecidos. Investigación del ejército concluye con informe clasificado. Los recortes sugerían una historia que había sido enterrada junto con lo que Frank y su equipo habían estado buscando. Pero ¿enterrado por quién y por qué? El teléfono de Luke zumbó con un raro mensaje de texto que había logrado traspasar la débil señal. Tom, mamá está preocupada. Llama cuando recibas esto. La intrusión mundana de la preocupación familiar se sintió extraña en el contexto de lo que estaba descubriendo. ¿Cómo podría explicar que su padre, el hombre al que habían desestimado como un borracho arruinado, había estado guardando secretos militares durante medio siglo? Condujo hacia Helena, la caja y su contenido, asegurados en la guantera de su camioneta. Cuanto más se acercaba a la ciudad, más lo presionaba el mundo real a su alrededor. Semáforos, centros comerciales, gente haciendo su vida normal. Todo se sentía ajeno después de solo 2 días en las ruinas de la vida oculta de Frank. La sección de historia local de la Biblioteca Pública de Helena era pequeña pero bien organizada. Luke comenzó con los registros de minería, buscando cualquier referencia a White Rock Creek. Después de 2 horas de volúmenes polvorientos y microfilmes, lo encontró: una pequeña anotación en un estudio territorial de 1887 que mencionaba el reclamo minero 247 de White Rock Creek, abandonado tras un incidente de derrumbe. El reclamo había sido registrado a un consorcio de inversores del este, hombres con apellidos que sugerían orígenes alemanes o austriacos. Según los registros, el reclamo había producido cantidades significativas de oro antes de que el derrumbe matara a 3 trabajadores y forzara el abandono. No se habían presentado reclamos posteriores para la misma área. Luke rastreó la ubicación en mapas topográficos modernos. White Rock Creek estaba aproximadamente a 15 millas al noroeste de la cabaña de Frank, en un área que ahora formaba parte del Bosque Nacional Helena. El viejo camino minero había sido reclamado por la naturaleza hace mucho tiempo, pero el arroyo en sí estaba marcado en los mapas actuales. Con creciente emoción, Luke se dio cuenta de que la propiedad de Frank estaba casi directamente entre Helena y la mina abandonada. Habría sido la base de operaciones perfecta
para cualquiera que buscara explorar o recuperar lo que los mineros originales habían dejado. Pero los recortes de periódicos sugerían que esta no había sido una búsqueda de tesoro civil. Las referencias a operaciones militares de recuperación de oro y tesoros de la Guerra de Corea implicaban algo mucho más grande y peligroso. Luke pasó otra hora investigando los titulares, pero la mayoría de las historias eran frustrantemente vagas, llenas de negativas oficiales y avisos de información clasificada. Era casi de noche cuando Luke encontró la referencia que lo cambió todo. Enterrado en un boletín del ejército de 1953, había un pequeño artículo sobre la Operación Shepherd, descrita como una misión de recuperación exitosa realizada por personal especializado en varios lugares domésticos. El artículo mencionaba que varios miembros del equipo habían sido elogiados por su discreción y profesionalismo en el manejo de materiales sensibles. El pulso de Luke se aceleró mientras cruzaba la fecha con el diario de su padre. Las entradas de Frank de finales de 1952 y principios de 1953 contenían referencias repetidas a alguien llamado Shepherd, siempre en mayúsculas, siempre mencionado con lo que parecía un cauteloso respeto. La imagen que surgió fue la de una operación militar encubierta realizada en suelo estadounidense, diseñada para recuperar materiales valiosos que de alguna manera habían terminado en manos equivocadas. Frank había sido parte de un pequeño equipo encargado de encontrar y asegurar estos materiales utilizando la historia de cobertura de la exploración mineral. Pero algo había salido mal. Las entradas del diario de Frank, de 1954 en adelante, adquirieron un tono diferente, menos seguras, más preocupadas. Las referencias a Shepherd se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Los cuidadosos estudios geológicos dieron paso a lo que parecían precauciones de seguridad, métodos para ocultar pruebas, procedimientos para mantener identidades encubiertas, planes de contingencia para si me pasa algo. Luke condujo de regreso a la cabaña mientras caía la oscuridad, su mente acelerada con las implicaciones. Frank no se había estado escondiendo de la decepción de su familia, ni ahogando sus fracasos en el alcohol. Había estado protegiendo algo o protegiéndose a sí mismo de alguien que quería que ese algo regresara. Las ruinas se veían diferentes ahora. Ya no eran los restos de una vida fallida, sino la fortaleza cuidadosamente elegida de un hombre que sabía que estaba en peligro. Frank había elegido este lugar por su aislamiento, sus posiciones defensivas, su proximidad a lo que él y su equipo habían encontrado en White Rock Creek. Luke estacionó su camioneta en el mismo lugar que Frank había usado durante 27 años y se sentó en la oscuridad, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Su padre había sido un soldado mucho después de que terminara su servicio oficial, llevando a cabo una misión que le había exigido sacrificar sus relaciones familiares para mantener su tapadera. La bebida, el aislamiento, la amarga negativa a explicarse, todo tenía sentido si Frank había estado protegiendo un secreto lo suficientemente valioso como para matar por él. Y si la investigación de Luke era precisa, de hecho, se había matado a gente para mantener este secreto enterrado. Mientras salía de su camioneta y recogía su equipo de campamento, Luke se dio cuenta de que ya no estaba solo en este misterio. En algún lugar, otras personas sabían lo que Frank había estado ocultando. Lo habían sabido durante 60 años y habían sido pacientes. Pero ahora Frank estaba muerto y su hijo estaba haciendo preguntas que podrían amenazar su silencio cuidadosamente mantenido. Luke hizo su campamento con una nueva conciencia de la oscuridad más allá de su pequeño círculo de luz. Cada sonido del bosque lo hacía detenerse. Cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial. Por primera vez, comprendió por qué Frank había elegido un aislamiento tan completo. Mañana comenzaría la búsqueda de White Rock Creek y lo que el equipo de Frank había encontrado allí. Pero esta noche, mientras yacía en su saco de dormir, rodeado por las ruinas de la vida secreta de su padre, Luke finalmente comprendió la verdadera herencia que Frank le había dejado. No era solo una cabaña quemada que necesitaba ser reconstruida. Era un misterio que le había costado todo a su padre, y que bien podría costarle a Luke el mismo precio. Luke pasó 3 días más excavando los compartimentos ocultos de la cabaña antes de encontrar el diario de guerra de Frank. A diferencia de las escasas entradas del primer diario, este libro encuadernado en cuero
Contenía relatos detallados de misiones que no guardaban parecido con el historial de servicio militar oficial de Frank. El diario reveló una faceta de su padre que Luke nunca había imaginado. Frank escribía con la precisión de alguien que documenta pruebas. Cada entrada cuidadosamente fechada y atestiguada con iniciales que Luke asumió que pertenecían a los miembros de su equipo. La caligrafía era firme, segura, nada que ver con los temblorosos garabatos que Luke recordaba de los últimos años de Frank, cuando el alcohol había hecho estragos. Las primeras entradas trataban de lo que Frank llamaba operaciones de recuperación en varios lugares del oeste americano. El equipo tenía la tarea de rastrear el oro nazi que había sido contrabandeado a los Estados Unidos durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Según los registros de Frank, oficiales alemanes de alto rango habían utilizado una red de simpatizantes para trasladar cantidades sustanciales de tesoros robados fuera de Europa a medida que el Tercer Reich colapsaba. Luke leyó con creciente fascinación mientras Frank describía una caza sistemática que había llevado al equipo desde los pueblos mineros de Colorado hasta los pueblos fantasmas de Nevada, siguiendo rastros de papel y rumores susurrados. No eran los únicos que buscaban. El diario de Frank mencionaba competidores que parecían dispuestos a usar la violencia para reclamar el tesoro para sí mismos. La operación había sido clasificada al más alto nivel. El equipo de Frank informaba directamente a alguien identificado solo como Shepard, quien proporcionaba inteligencia y recursos manteniendo una total discreción sobre el verdadero alcance de la misión. La historia oficial, si alguien preguntaba, era que estaban realizando estudios geológicos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para 1952, el equipo había reducido su búsqueda a Montana, específicamente a los yacimientos mineros que habían sido comprados por ciudadanos alemanes en la década de 1940. Las entradas del diario de Frank de este periodo mostraban una emoción creciente a medida que se acercaban a su objetivo. Las referencias a la beta madre y suficiente para cambiarlo todo sugerían que estaban persiguiendo algo mucho más valioso de lo que Luke había imaginado. El gran avance se produjo en White Rock Creek. La entrada del diario de Frank del 15 de noviembre de 1952 era más larga y detallada que cualquier entrada anterior. Encontrado el tesoro principal hoy, BC y R. Hoy estiman más de 200 millones en lingotes y monedas de oro, todos marcados con águilas y esvásticas alemanas. La inteligencia de Shepard era correcta. El grupo de Heinrich trasladó todo aquí en 1945. Utilizando el viejo pozo de la mina como almacén natural, el derrumbe que mató a los mineros originales no fue un accidente. Los alemanes colapsaron la entrada deliberadamente después de esconder su tesoro. El consenso del equipo es proceder con la recuperación, pero las órdenes de Shepard son esperar. Dice que necesitamos mejor seguridad antes de mover ese tipo de peso. RG se está poniendo nervioso por la exposición. BC preocupado de que otros equipos se apoderen de nuestro hallazgo. Confío en Shepard, pero el tiempo no está de nuestro lado. Luke tuvo que dejar de leer para procesar las implicaciones. Su padre y su equipo habían encontrado un tesoro nazi valorado en $200 millones en 1952, fácilmente 10 veces esa cantidad en valor actual. Lo habían encontrado, pero no lo habían recuperado. Las entradas posteriores revelaron por qué. La letra de Frank se volvió cada vez más tensa a medida que describía la vigilancia por parte de personas desconocidas, el sabotaje de equipos y lo que parecían ser intentos deliberados de retrasar o interrumpir su operación. Alguien más sabía sobre el tesoro y estaban dispuestos a luchar por él. La situación se había deteriorado rápidamente a principios de 1953. Las entradas del diario de Frank se volvieron más cortas, más paranoicas. Los miembros del equipo comenzaron a informar de encuentros extraños, hombres haciendo preguntas en los pueblos locales, vehículos siguiéndolos a distancia, robos en sus campamentos temporales. Shepard les había ordenado suspender las operaciones y mantener solo la vigilancia, pero estaba claro que su seguridad había sido comprometida. Las últimas entradas eran las más inquietantes. Frank escribió sobre sus compañeros de equipo con creciente preocupación. BC, encontrado muerto en su habitación de motel. Causa oficial es ataque al corazón, pero tenía 29 años y estaba sano como un caballo.
La camioneta de RJ se salió de la carretera cerca de Great Falls. Fallaron los frenos, dijeron. Pero RJ era el mejor mecánico que he conocido. No conduciría un vehículo con los frenos mal. Empiezo a pensar que las preocupaciones de seguridad de Shepard eran más serias de lo que dejó ver. A Luke le temblaban las manos mientras leía la última entrada del diario de guerra de Frank. Shepard se reunió conmigo hoy. Dice que la operación se termina permanentemente. Las órdenes son olvidar todo, retomar vidas normales, nunca hablar de lo que encontramos. Pero yo sé mejor. Están haciendo limpieza, eliminando a todos los que saben sobre White Rock Creek. Shepard no nos está protegiendo. Está protegiendo el secreto. Y eso significa que soy el siguiente, tomando medidas defensivas. Si algo me sucede, Helen y el niño estarán a salvo siempre que no sepan nada. A veces el amor más grande es la distancia. A veces la protección parece abandono. Si alguien encuentra este diario, que sepa que Frank Renner murió protegiendo a su familia de un secreto por el que valía la pena matar. El tesoro sigue ahí. Las coordenadas están en los estudios mineros, pero no confíes en nadie, especialmente no confíes en Shepard. Luke cerró el diario y se sentó en un silencio aturdido. Todo tenía sentido ahora. El repentino cambio de personalidad de Frank después de regresar de Corea, su alejamiento de la vida familiar, su descenso al alcoholismo. No había estado huyendo de la responsabilidad. Había estado creando distancia para proteger a las personas que más amaba. La bebida, el aislamiento, la amarga negativa a explicarse. Todo había sido un elaborado engaño diseñado para hacer que Frank Renner pareciera inútil para cualquiera que pudiera verlo como una amenaza. Había sacrificado sus relaciones, su reputación y su felicidad para mantener a Luke y Helen a salvo de quienquiera que hubiera matado a sus compañeros de equipo. Luke pasó el resto del día procesando esta revelación mientras continuaba su búsqueda sistemática de la cabaña. En un compartimento debajo de lo que había sido el dormitorio de Frank, encontró pruebas adicionales que confirmaban la historia de su padre, condecoraciones militares que nunca habían sido registradas oficialmente, fotografías de lingotes de oro con sellos de águila nazi, estudios geológicos que señalaban la ubicación exacta del tesoro de White Rock Creek. Lo más importante, encontró correspondencia entre Frank y sus compañeros de equipo supervivientes. Cartas escritas en un código simple revelaron que los tres hombres habían mantenido contacto durante años después de la terminación oficial de su misión. Habían compartido información sobre muertes sospechosas entre otros cazadores de tesoros, rastreado los movimientos de personas que podrían estar conectadas con su antiguo manejador, Shepard, y mantenido elaborados protocolos de seguridad para protegerse a sí mismos y a sus familias. Pero las cartas también revelaron algo más inquietante. Los compañeros de equipo de Frank habían muerto exactamente como él había predicho. Robert Chen murió en un sospechoso accidente automovilístico en 1987. James Mitchell sucumbió a un aparente ataque cardíaco mientras caminaba solo en 1994. En cada caso, Frank había notado detalles que sugerían que las muertes no fueron naturales ni accidentales. Al atardecer, Luke comprendió que ahora era la única persona viva que conocía la historia completa de lo que el equipo de su padre había encontrado en White Rock Creek. El tesoro seguía allí, escondido en un pozo de mina abandonado que valía cientos de millones de dólares actuales, pero también estaba protegido por alguien que había pasado 60 años matando para mantenerlo en secreto. Luke hizo su campamento nocturno con nuevas precauciones, colocando su tienda donde no pudiera ser vista desde la carretera y manteniendo su camioneta lista para una salida rápida. El diario de Frank le había enseñado que la paranoia no era una enfermedad mental, era un instinto de supervivencia para las personas que sabían demasiado sobre cosas que personas poderosas querían mantener ocultas. Mientras revisaba las coordenadas que Frank había conservado con tanto cuidado, Luke se dio cuenta de que se enfrentaba a una elección imposible. Podía olvidar todo lo que había aprendido, reconstruir la cabaña y vivir la vida sencilla que su familia esperaba. O podía buscar la verdad que su padre había muerto protegiendo, sabiendo que las mismas personas que habían matado a los compañeros de equipo de Frank, casi con toda seguridad, lo matarían a él también. Pero había una tercera opción que Frank no había considerado. Luke no era un veterano asustado que intentaba proteger a su familia mediante el aislamiento y el engaño.
Era un hombre sin nada que perder y una vida de ira por ser desestimado como un fracaso. Si alguien le había robado 60 años de la vida de su padre, Luke iba a hacerles pagar por ello. El tesoro de White Rock Creek no era solo dinero. Se trataba de justicia para Frank Renner y vindicación por cada elección que lo había hecho parecer débil cuando en realidad estaba siendo fuerte. Luke iba a encontrar ese tesoro, exponer a las personas que habían matado por él y demostrar de una vez por todas que la familia Renner merecía más respeto del que jamás había recibido. Mañana comenzaría el peligroso viaje a White Rock Creek. Esta noche se prepararía para la guerra. El compartimento oculto debajo del taller de Frank guardaba el descubrimiento más sorprendente hasta el momento. Luke casi lo pasa por alto. La sección del suelo parecía idéntica al resto, pero su sondeo sistemático con un detector de metales había revelado el espacio hueco debajo. Cuando finalmente levantó las tablas, encontró un contenedor impermeable con documentos que cambiaron todo lo que creía saber sobre la historia de su familia. Los mapas topográficos originales estaban dibujados a mano en papel grueso que de alguna manera había sobrevivido décadas de clima de Montana. A diferencia de los levantamientos topográficos modernos, estos mapas mostraban la Tierra tal como existía en la década de 1880, completos con los reclamos mineros, los límites territoriales y las características geográficas que ya no aparecían en los mapas actuales. Luke los extendió cuidadosamente sobre su mesa de trabajo improvisada, pesando las esquinas con piedras para mantenerlos planos con la brisa de la mañana. Lo que vio le cortó la respiración. La propiedad de Frank no estaba simplemente ubicada por casualidad cerca de la mina White Rock Creek. Según estos levantamientos territoriales, las 40 acres de Frank se asentaban directamente sobre el reclamo minero original de White Rock, el 247, registrado a Heinrich Goldberg y asociados en 1887. Luke trazó los límites del reclamo con el dedo. El mapa mostraba que el consorcio de Goldberg había poseído casi 2,000 acres, abarcando no solo el sitio de la mina, sino también la red de caminos de acceso, edificios de apoyo y viviendas para los trabajadores que habrían sido necesarios para una operación minera importante. La cabaña de Frank se asentaba exactamente donde se había construido la residencia original del superintendente de la mina. Más intrigantes eran las anotaciones geológicas dispersas por los mapas. Los topógrafos anteriores habían marcado posibles depósitos de mineral, fuentes de agua y sistemas de cuevas naturales en toda el área del reclamo. Luke se dio cuenta de que el equipo de Frank no habría necesitado buscar al azar el tesoro nazi. Habrían tenido mapas detallados que mostraban cada escondite que los alemanes podrían haber usado. Pero los mapas planteaban preguntas inquietantes sobre el derrumbe de 1887 que supuestamente había puesto fin a las operaciones mineras. Según el diario de Frank, los alemanes habían colapsado deliberadamente la entrada de la mina en 1945 para esconder su tesoro. Sin embargo, el registro minero original mostraba que los trabajadores habían muerto en un derrumbe casi 60 años antes. ¿Cómo podían ser ciertas ambas historias? Luke encontró la respuesta en una carpeta de documentos que se habían conservado con el mismo cuidado meticuloso que Frank aplicaba a todo lo demás. Los certificados de defunción de 1887 mostraban que 3 hombres habían muerto efectivamente en un accidente minero, pero no por un derrumbe. Habían sido aplastados cuando un soporte de madera falló durante la excavación de un nuevo túnel. La mina en sí había permanecido operativa durante otros 2 años antes de ser abandonada debido a la disminución de la calidad del mineral. La discrepancia sugería que alguien había difundido deliberadamente información falsa sobre la condición de la mina, probablemente para desalentar a otros cazadores de tesoros de investigar el sitio. Pero también significaba que la mina era más accesible de lo que el diario de Frank había indicado. Si los alemanes habían podido esconder el tesoro allí en 1945, Luke debería poder llegar a él con el equipo adecuado. Pasó la mañana estudiando cada detalle de los mapas y documentos, tomando notas cuidadosas sobre los cambios de elevación, las fuentes de agua y las posibles rutas de acceso. La mina original había sido servida por una red de caminos que seguían las crestas naturales y los lechos de los arroyos, rutas que aún existirían, incluso si estuvieran cubiertas por 60 años de crecimiento forestal. La planificación de Luke fue interrumpida por el sonido de un vehículo que se acercaba.
Rápidamente recogió los mapas y documentos, metiéndolos en una bolsa de lona mientras la familiar camioneta de su hermano Tom subía por el camino de tierra. Luke no había hablado con ningún miembro de la familia desde que anunció su decisión de reconstruir la cabaña, y la visita no anunciada de Tom no podía ser una coincidencia. «Mamá me envió a verte», dijo Tom sin preámbulos mientras salía de su camioneta. «Ella cree que estás teniendo algún tipo de crisis aquí». Luke se obligó a parecer casual mientras su corazón se aceleraba con el conocimiento de que los mapas del tesoro nazi estaban a pocos pies de la posición de su hermano. «Estoy bien, Tom, solo trabajando en la cabaña». Tom miró las ruinas con la misma expresión despectiva que había usado en su última reunión familiar. «¿Trabajando en qué?» «Luke, no hay nada aquí que valga la pena salvar. Estás viviendo en una tienda de campaña junto a un montón de madera quemada, gastando dinero que no tienes en un proyecto que no tiene sentido. A mí sí me tiene sentido. ¿Por qué?» La voz de Tom tenía el tono frustrado de alguien que había estado teniendo esta discusión durante meses. «¿Qué tiene este lugar que te tiene tan obsesionado?» «Papá vivió aquí durante 30 años y no logró absolutamente nada. Se bebió hasta la muerte en medio de la nada. Y ahora quiere seguir sus pasos». Luke sintió la familiar ira surgir ante el desprecio casual de su hermano hacia la vida de Frank. Pero ahora, armado con el conocimiento de lo que su padre había estado haciendo todos esos años, la ira tenía una cualidad diferente. Tom no solo estaba siendo insensible, estaba insultando a un hombre que había sacrificado todo para proteger a su familia. «Quizás papá tenía razones para vivir como lo hizo», dijo Luke con cuidado. «Quizás había cosas sobre su vida que no entendíamos». Tom se rió amargamente. «Vamos, Luke, ¿qué razones? Era un borracho que eligió una botella antes que a su familia. No hay nada complicado en esa historia». Luke deseaba desesperadamente decirle la verdad a su hermano, mostrarle el diario de Frank, explicarle lo del tesoro nazi y los compañeros de equipo asesinados, hacer que Tom entendiera que su padre había sido un héroe en lugar de un fracaso. Pero la última entrada del diario de Frank resonó en su mente. La mayor protección era la ignorancia. Mientras Tom y el resto de la familia no supieran nada sobre los secretos de Frank, estarían a salvo de quienquiera que hubiera estado matando para proteger esos secretos. «Solo creo que se merece algo mejor que ser recordado como un fracaso», dijo Luke en su lugar. «Merece ser recordado con honestidad. Y honestamente, Luke, estás empezando a sonar como él». Toda esta charla mística sobre lo que papá merecía y lo que significa este lugar. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que lo mantuvo aquí bebiendo solo mientras su familia seguía con sus vidas. Tom se acercó a las ruinas de la cabaña, pateando trozos de madera carbonizada. «¿Sabes lo que creo? Creo que estás usando la memoria de papá como excusa para evitar lidiar con tus propios problemas. Tu negocio está fracasando. Estás en la quiebra. No has tenido una relación seria en años. En lugar de arreglar tu vida real, estás aquí jugando a la fantasía de reconstruir la cabaña de papá». Luke sintió que su compostura se desvanecía. Cada palabra que decía Tom era técnicamente precisa, pero también completamente incorrecta. Luke no estaba evitando sus problemas. Estaba enfrentando el problema más grande que su familia había enfrentado jamás. Estaba tratando de resolver un misterio que había definido sus vidas durante décadas, aunque nunca supieran que existía. «Quizás mi negocio está fracasando porque nunca tuve las ventajas que tú y Sarah obtuvieron», dijo Luke. «Quizás algunos de nosotros no recibimos el éxito en bandeja de plata». «¿Ventajas?» La voz de Tom se elevó. «¿Qué ventajas? Todos tuvimos los mismos padres, Luke. Todos lidiamos con la bebida de papá, el divorcio y todo lo demás. La diferencia es que Sarah y yo decidimos seguir adelante en lugar de regodearnos en ello. Ustedes siguieron adelante porque podían permitírselo, porque no pasaron sus 20s cuidando a mamá mientras papá estaba aquí, porque no tuvieron que verlo beber hasta la muerte sabiendo que no podían hacer nada al respecto». Tom guardó silencio por un largo momento, y Luke pensó que tal vez finalmente lo había convencido. Pero cuando su hermano volvió a hablar, su voz era más dura que antes. «Tienes razón en una cosa, Luke. No pudiste hacer nada con la bebida de papá. Y tampoco puedes hacer nada con este lugar. No puedes arreglar el pasado reconstruyendo una cabaña quemada. No puedes hacer que la vida de papá tenga sentido convenciéndote de que fue una especie de noble sacrificio. A veces la gente simplemente fracasa, y fingir lo contrario no ayuda a nadie».
Dicho esto, Tom volvió a subir a su camioneta y se marchó, dejando a Luke solo entre las ruinas, con una bolsa de lona llena de pruebas que habrían cambiado todo lo que Tom creía sobre su padre. Luke esperó hasta que el sonido de la camioneta de Tom desapareció por completo antes de recuperar los mapas y documentos. La visita de su hermano había sido un doloroso recordatorio de lo completamente que había tenido éxito el engaño de Frank. Incluso su propia familia creía tan a fondo la historia de la tapadera que preferían pensar que Luke estaba sufriendo una crisis antes que considerar la posibilidad de que Frank Renner hubiera estado protegiendo algo valioso. Pero el escepticismo de Tom también había revelado algo útil. Si el propio hermano de Luke no podía imaginar que Frank tuviera secretos que valieran la pena proteger, entonces los enemigos de Frank probablemente sentían lo mismo. Habían matado a los compañeros de equipo de Frank y habían pasado décadas buscando cualquier señal de que alguien pudiera reanudar la búsqueda del tesoro de White Rock Creek. Pero no estaban vigilando a la familia de Frank, porque la familia de Frank estaba tan completamente convencida de su inutilidad que no representaban una amenaza aparente. Luke volvió a extender los mapas, estudiando la ruta hacia White Rock Creek con nueva determinación. Tom se equivocaba en casi todo, pero tenía razón en una cosa. Luke no podía cambiar el pasado. No podía devolverle a su padre las relaciones familiares que Frank había sacrificado para mantenerlos a salvo. Pero podía terminar lo que Frank había comenzado. Podía encontrar el tesoro, exponer a las personas que habían robado 60 años de la vida de Frank y demostrar al mundo que Frank Renner había valido más de lo que nadie jamás había imaginado. Las coordenadas eran claras en los mapas de levantamiento territorial. La ruta era desafiante, pero no imposible. Y por primera vez en su vida adulta, Luke tenía algo por lo que luchar que era más grande que sus propios problemas. Mañana comenzaría el viaje a White Rock Creek. Las cartas codificadas estaban escondidas en un lugar que Luke casi pasa por alto, cosidas en el forro de la vieja mochila militar de Frank. Luke estaba a punto de donar la mochila a la caridad cuando notó que una esquina se sentía inusualmente rígida. Un examen cuidadoso reveló un bolsillo oculto que contenía casi 40 cartas que abarcaban 3 décadas, todas escritas en lo que parecía ser una conversación trivial entre viejos compañeros del ejército. Pero Luke había aprendido lo suficiente sobre los métodos de su padre como para saber que nada que Frank conservara era aleatorio. Extendió las cartas sobre su mesa de trabajo en orden cronológico y comenzó a buscar patrones. El avance llegó cuando se dio cuenta de que ciertas palabras aparecían con una frecuencia inusual en varias cartas. Palabras como pesca, clima y equipo, que parecían inofensivas individualmente, pero que podían tener un significado más profundo cuando se analizaban sistemáticamente. Luke nunca había sido bueno con los rompecabezas, pero 43 años de trabajo de construcción le habían enseñado paciencia y resolución metódica de problemas. Creó un sistema de cuadrícula simple, anotando cada frase recurrente y su contexto. Después de varias horas de trabajo, surgió un patrón que le heló la sangre. Las cartas no solo estaban codificadas, estaban rastreando una campaña sistemática de asesinatos que había durado décadas. Las primeras cartas, fechadas en 1954, provenían de Robert Chen y James Mitchell, los compañeros de equipos supervivientes de Frank. Escritas en el tono casual de veteranos que se mantenían en contacto, en realidad documentaban las muertes sospechosas de otros cazadores de tesoros que se habían acercado demasiado al secreto de White Rock Creek. Un viaje de pesca significaba que alguien estaba haciendo preguntas sobre la mina. Mal tiempo indicaba que la persona había sido advertida o asustada. Falla de equipo significaba que la habían matado. Para 1960, las cartas revelaron que al menos 12 personas habían muerto en circunstancias sospechosas mientras buscaban el tesoro nazi en Montana. Algunos eran buscadores independientes que seguían viejos rumores. Otros eran exmilitares que habían oído rumores sobre la Operación Shepherd. Todos ellos habían sufrido accidentes convenientes justo en el momento en que habían comenzado a acercarse a la verdad. Frank y sus compañeros de equipo habían estado documentando estas muertes, comparando detalles y dándose cuenta lentamente de que su antiguo manejador, el misterioso Shepherd, seguía protegiendo activamente el secreto que habían descubierto. Pero las cartas también revelaron algo más inquietante. Shepherd no trabajaba solo.
Las referencias a la organización y las decisiones de gestión sugerían que el tesoro de White Rock Creek estaba siendo protegido por un grupo con recursos sustanciales y capacidades de planificación a largo plazo. Las cartas de la década de 1970 mostraban una creciente paranoia a medida que los compañeros de equipo de Frank se daban cuenta de que estaban siendo vigilados. Robert Chen escribió sobre llamadas de ventas de agentes de seguros que hacían demasiadas preguntas sobre su salud y su familia. James Mitchell mencionó oportunidades de trabajo que parecían diseñadas para reubicarlo en áreas más aisladas, donde los accidentes podrían ser más fáciles de organizar. Las respuestas de Frank, escritas en el mismo código cuidadoso, revelaron su estrategia para mantenerse con vida. Había cultivado su reputación de borracho inútil, específicamente para parecer inofensivo. Cuanto más patético pareciera Frank Renner a los observadores externos, menos probable sería que lo vieran como alguien capaz de encontrar y explotar un tesoro de millones de dólares. Pero la estrategia solo había funcionado por un tiempo. Las cartas de la década de 1980 documentaron la eliminación sistemática de los compañeros de equipo de Frank, a pesar de sus precauciones. La muerte de Robert Chen en 1987 había sido oficialmente dictaminada como un ataque cardíaco, pero su última carta a Frank contenía detalles que sugerían lo contrario. Chen había sido visitado por viejos amigos del ejército que le preguntaban sobre su historial de servicio solo unas semanas antes de su muerte. Gozaba de perfecta salud y no tenía antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. La muerte de James Mitchell en 1994 había sido aún más sospechosa. La carta que precedió a su muerte mencionaba que Mitchell había sido contactado por un investigador que escribía un libro sobre operaciones militares olvidadas en la era de la Guerra de Corea. El investigador había preguntado específicamente sobre el trabajo de levantamiento geológico y cualquier descubrimiento inusual que Mitchell pudiera haber hecho durante su servicio. Mitchell fue encontrado muerto en un sendero de senderismo 3 días después de aceptar una entrevista. Las últimas cartas de la secuencia, fechadas solo meses antes de la propia muerte de Frank, revelaron que el veterano mayor sabía que se le acababa el tiempo. Pero en lugar de desesperación, los mensajes codificados de Frank mostraban una sombría satisfacción. Había pasado décadas preparándose para este momento, documentando cuidadosamente todo lo que sabía y escondiendo la evidencia donde eventualmente la encontraría alguien en quien confiaba. Luke se dio cuenta de que toda la estrategia de vida de Frank se había construido en torno a este momento, el día en que su hijo encontraría las cartas ocultas y comprendería lo que realmente le sucedió a Frank Renner y sus compañeros de equipo. Cada elección que Frank había hecho, cada sacrificio que había soportado, había sido diseñada para mantener el secreto a salvo hasta que Luke estuviera listo para heredarlo. Pero las cartas también contenían una advertencia que hizo que a Luke le temblaran las manos mientras la descifraba. El mensaje final de Frank a sus compañeros de equipo muertos revelaba que Shepard, ahora de 90 años pero aún peligroso, había contactado recientemente a los miembros de la familia supervivientes de los participantes de la operación. El anciano estaba atando cabos sueltos, asegurándose de que nadie quedara que pudiera amenazar el secreto que había pasado 60 años protegiendo. Frank creía que Shepard eventualmente iría por Luke, pero no de inmediato. Siempre que Luke pareciera ser nada más que un manitas fracasado, obsesionado con reconstruir la cabaña de su padre, estaría a salvo. Pero si empezaba a hacer las preguntas correctas o mostraba alguna señal de comprender el verdadero legado de Frank, se convertiría en un objetivo. Las cartas proporcionaron una pieza de información crucial que le había faltado al diario de Frank, la verdadera identidad de Shepard. Las referencias codificadas eran sutiles, pero pintaban un cuadro de alguien con conexiones gubernamentales, recursos financieros sustanciales y la capacidad de organizar accidentes convenientes en múltiples estados durante muchas décadas. Los compañeros de equipo de Frank lo habían identificado como Clayton Morrison, un veterano de la Guerra de Corea que había convertido su servicio militar en una exitosa carrera en la contratación de defensa. Luke investigó a Morrison en su teléfono, luchando contra la débil señal de telefonía móvil para reconstruir una biografía pública que parecía casi demasiado perfecta. Morrison, de hecho, había servido en Corea, ascendiendo al rango de coronel antes de pasar al trabajo civil
con importantes contratistas de defensa. Había amasado una fortuna en contratos gubernamentales, mantenía amplias conexiones políticas y se había ganado la reputación de empresario patriótico que apoyaba las causas de los veteranos. La fachada pública era exactamente lo que alguien crearía para ocultar una vida de asesinatos sistemáticos. Morrison tenía los recursos para organizar accidentes, las conexiones para influir en las investigaciones oficiales y la historia de cobertura perfecta para explicar su interés en la historia militar y los asuntos de los veteranos. Pero Morrison también tenía más de 90 años ahora, e incluso el asesino más cuidadoso no podía mantener las operaciones indefinidamente. Las cartas de Frank sugerían que el anciano estaba entrenando sucesores, transmitiendo sus conocimientos y responsabilidades a operativos más jóvenes, que continuarían protegiendo el secreto de White Rock Creek después de su muerte. Luke empacó las cartas con cuidado y las aseguró con el resto de las pruebas de Frank. El sol se estaba poniendo y necesitaba tomar decisiones sobre sus próximos movimientos. Ahora sabía quién era el responsable de la muerte de su padre y por qué. Sabía dónde estaba escondido el tesoro y cómo llegar a él. Lo más importante, sabía que estaba viviendo con tiempo prestado. Morrison y su organización habían permitido a Luke jugar con su cabaña quemada porque no lo veían como una amenaza. Pero esa protección desaparecería en el momento en que Luke mostrara alguna señal de comprender los secretos de su padre o de perseguir el tesoro de White Rock Creek. La jugada inteligente sería empacar su equipo de campamento, conducir de regreso a la ciudad y olvidar todo lo que había aprendido. Luke podría reconstruir su negocio de manitas, mantener sus relaciones familiares y vivir la vida segura y modesta que todos esperaban de él. Pero mientras Luke se sentaba en la oscuridad que se cernía, rodeado de pruebas del coraje y el sacrificio de su padre, se dio cuenta de que la seguridad nunca había sido una opción para la familia Renner. Frank había intentado proteger a sus seres queridos a través de la distancia y el engaño, pero Morrison lo había matado de todos modos. Luke podía huir, pero no había garantía de que Morrison no decidiera eventualmente que incluso un fracaso inofensivo como Luke Renner representaba demasiado riesgo para ignorarlo. La única seguridad real residía en la exposición. Si Luke podía encontrar el tesoro, documentar los crímenes de Morrison y, simultáneamente, divulgar la información a múltiples medios independientes, el escándalo resultante sería demasiado grande para que la organización de Morrison lo contuviera o encubriera. El plan era peligroso, pero también era la única posibilidad real de supervivencia de Luke. Morrison ya había decidido que Luke sabía demasiado como para ignorarlo. Huir no ayudaría. La organización de Morrison había rastreado y eliminado personas en múltiples estados durante muchas décadas. La única seguridad de Luke residía en hacer públicos los secretos de Morrison, de modo que matarlo creara más problemas de los que resolvía. Luke empacó las pruebas de Frank con cuidado, comprendiendo que ahora llevaba la prueba acumulada de una conspiración criminal que había operado durante 60 años. Los documentos no eran solo el legado de su padre, eran el arma de Luke en una guerra que había comenzado antes de que él naciera y que solo terminaría cuando Morrison o Luke estuvieran muertos. Mientras se preparaba para lo que sabía que sería su última noche en la cabaña, Luke se dio cuenta de que el mayor engaño de Frank no había sido fingir ser un borracho inútil. El mayor engaño de Frank había sido criar a un hijo que parecía lo suficientemente inofensivo como para que Morrison lo subestimara hasta que fuera demasiado tarde para detener lo que Luke estaba a punto de desatar. Mañana Luke comenzaría el viaje a White Rock Creek y el tesoro nazi que había costado tantas vidas. Pero, lo que es más importante, comenzaría el proceso de darle a Frank Renner el reconocimiento que se había ganado a través de 30 años de heroísmo silencioso. Morrison Defense Solutions estaba a punto de descubrir que habían cometido un error fatal al permitir que Luke Renner heredara la guerra de su padre. Luke encontró la última carta de su padre la mañana en que planeaba partir hacia White Rock Creek. Estaba escondida en el lugar más obvio imaginable, pegada a la parte inferior de la taza de café favorita de Frank, la que Luke había estado usando cada mañana desde que se mudó a la cabaña. Frank había sabido que su hijo eventualmente reclamaría ese pequeño trozo de familiaridad de las ruinas de su hogar de la infancia. La carta estaba escrita en el mismo papel grueso que Frank había usado para sus diarios,
Pero la caligrafía era diferente, más suelta, más personal, como si Frank finalmente se hubiera permitido escribir como un padre en lugar de como un soldado que documenta pruebas. Luke, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que encontraste mis secretos y elegiste perseguirlos en lugar de marcharte. Estoy orgulloso de ti por esa elección y lamento lo que te costará. A estas alturas, sabes que no fui el fracaso que fingí ser. Cada trago que tomé, cada relación que arruiné, cada momento en que te avergoncé, todo fue para protegerte a ti, a tu madre y a tus hermanos de personas que los habrían matado solo por estar relacionados conmigo. La organización de Morrison no deja cabos sueltos, y los miembros de la familia siempre son cabos sueltos. Sé que probablemente me odias por la distancia que mantuve entre nosotros. Quería enseñarte a cazar y pescar, a mostrarte cómo leer las montañas y vivir de la tierra, a transmitirte las habilidades que podrían haberte mantenido con vida si Morrison alguna vez venía por ti. Pero enseñarte esas cosas habría revelado que yo era más de lo que fingía ser, y eso te habría puesto en peligro. En cambio, tuve que verte luchar con un trabajo que estaba por debajo de tus habilidades. Escuchar a tu familia desestimarte como un fracaso y saber que nunca podría explicar por qué mantenerte a salvo valía más para mí que tu respeto o amor. Si has llegado hasta aquí, comprendes lo que es Morrison y lo que ha hecho. Sabes sobre el tesoro de White Rock Creek y las personas que murieron protegiéndolo. Lo más importante, sabes que Morrison no es solo un anciano. Ha construido una organización que continuará su trabajo mucho después de que él muera. Pasé 30 años preparándome para este momento, Luke. No el momento de mi muerte, sino el momento en que heredarías todo lo que no pude terminar. No pude recuperar el tesoro porque hacerlo te habría expuesto a la atención de Morrison. No pude exponer los crímenes de Morrison porque no tenía los recursos para proteger a mi familia de las represalias. Pero tú eres diferente. No eres un veterano asustado que intenta esconderse de su pasado. Eres un artesano hábil que entiende cómo funcionan las cosas y cómo arreglarlas cuando están rotas. Eres lo suficientemente terco como para terminar lo que empiezas y lo suficientemente inteligente como para encontrar soluciones que nunca consideré. Lo más importante, estás lo suficientemente enojado por ser subestimado como para demostrar que todos se equivocan, incluido yo. Esto es lo que no pude enseñarte en persona. La organización de Morrison opera como una unidad militar, pero se han vuelto cómodos y demasiado confiados después de 60 años de éxito. Esperan enfrentarse a civiles confundidos o veteranos aislados, no a alguien que entiende sus métodos y ha preparado contramedidas. El tesoro de White Rock Creek está exactamente donde indican mis mapas de levantamiento. Morrison nunca lo recuperó porque necesitaba a mi equipo vivo para realizar el trabajo de excavación real y nunca le dimos la oportunidad. La entrada de la mina es accesible si sabes lo que buscas. El derrumbe de 1945 fue controlado e incompleto, diseñado para ocultar en lugar de sellar permanentemente la cámara principal. Más importante aún, he documentado todos los aspectos de la operación de Morrison: registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, pruebas de asesinatos que abarcan 6 décadas. Todo lo que necesitas para destruir su organización está escondido en toda esta propiedad, pero la evidencia solo es útil si puedes presentarla desde una posición de fuerza. Esa fuerza proviene del tesoro mismo. 200 millones de dólares en oro nazi te dan recursos que Morrison no puede igualar y credibilidad que Morrison no puede desacreditar. Más que eso, te da la autoridad moral para hablar en nombre de todas las personas que Morrison ha matado. No solo estarás exponiendo una organización criminal, serás el agente de la justicia para las víctimas que nunca tuvieron la oportunidad de contar sus historias. Morrison intentará detenerte, pero está operando bajo restricciones que puedes explotar. No puede arriesgarse a la exposición a través de una acción directa, y no puede confiar a sus subordinados la verdad completa sobre lo que están protegiendo. Usa su paranoia en su contra. Oblígalo a cometer errores amenazando los secretos que valora más que las vidas que ha destruido. Sé que te estoy pidiendo que arriesgues todo por algo que yo mismo no pude lograr. Sé que tu familia pensará que estás loco por perseguir esto, y sé que podrías morir intentando terminar lo que yo comencé.
Pero también sé que eres la única persona que puede terminar esto y que terminarlo es la única forma en que nuestra familia estará verdaderamente a salvo. Morrison cree que ha lidiado con la última de las amenazas a su operación. Demuéstrale que está equivocado. Tu padre siempre. Frank Renner. Revisa el pozo. Te dejé un seguro. Luke leyó la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y colocarla con el resto de los documentos de Frank. Las palabras de su padre llevaban el peso de 30 años de preparación y sacrificio, pero también llevaban algo que Luke nunca había oído de Frank en vida: absoluta confianza en las habilidades de su hijo. Luke caminó hacia el viejo pozo detrás de las ruinas de la cabaña. Comprendió que la idea de seguro de Frank sería algo práctico e inmediatamente útil. La cubierta del pozo había sido dañada en el incendio, pero el mecanismo aún funcionaba. Luke bajó una linterna con una cuerda, examinando las paredes a medida que descendía. A 20 pies de profundidad, encontró lo que Frank le había dejado. Un contenedor impermeable guardaba equipo militar que Frank de alguna manera había adquirido durante sus años de preparación. Gafas de visión nocturna, equipo de radio y otro equipo que le daría a Luke ventajas tácticas que Morrison no esperaría que un civil poseyera. Pero el elemento más importante era un mapa topográfico detallado del área entre la cabaña y White Rock Creek, marcado con posiciones de vigilancia, rutas de patrulla y posiciones defensivas que Frank había identificado durante décadas de cuidadosa observación. La gente de Morrison había estado observando a Frank, pero Frank también los había estado observando a ellos. Luke estudió el mapa cuidadosamente, comprendiendo que este era el último regalo de Frank. No solo equipo, sino conocimiento. Frank había pasado 30 años aprendiendo los métodos de Morrison, identificando sus debilidades y preparando contramedidas que Luke podría implementar. La ruta a White Rock Creek no se trataba solo de llegar al tesoro. Se trataba de hacerlo sin ser detectado, eliminado o detenido por una organización que tenía 60 años de experiencia en prevenir exactamente este tipo de expedición. Luke pasó la tarde preparándose para su partida, siguiendo las detalladas instrucciones de Frank sobre equipo, suministros y consideraciones tácticas. Pero sus preparativos fueron interrumpidos por visitantes que cambiaron todo lo que creía saber sobre los peligros que enfrentaba. Su familia había venido a organizar una intervención. Helen, Tom y Sarah llegaron en 2 coches, claramente habiendo coordinado su acercamiento para presentar un frente unido. Luke los vio estacionarse cerca de las ruinas de la cabaña, comprendiendo que alguien los había llamado con preocupaciones sobre su estado mental y su comportamiento cada vez más errático. «Estamos preocupados por ti», dijo Helen sin preámbulos mientras Luke los recibía fuera de su tienda. «Llevas aquí 2 semanas, apenas en contacto, y ahora Tom dice que estás actuando como papá en sus últimos años». Luke se dio cuenta de que la organización de Morrison no había necesitado eliminarlo directamente. Simplemente se habían asegurado de que su familia hiciera el trabajo por ellos, sacando a Luke de la cabaña antes de que pudiera completar su búsqueda o comenzar su viaje hacia el tesoro. «Estoy bien, mamá. Solo trabajando en la cabaña y tratando de entender la vida de papá». Sarah se adelantó con la actitud práctica que la había hecho exitosa en entornos corporativos. «Luke, esta obsesión con los secretos de papá no es saludable. Lo que sea que creas que encontraste en estas ruinas, no vale la pena destruir tu vida por ello». Tom fue más directo. «Creemos que deberías volver a la ciudad, buscar ayuda profesional y dejarnos a nosotros encargarnos de vender la propiedad. No estás pensando con claridad y no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te conviertes en papá». Luke deseaba desesperadamente decirles la verdad, mostrarles la carta de Frank, explicarles lo de la organización de Morrison, hacerles entender que todo lo que creían sobre su padre estaba mal. Pero la advertencia de Frank resonó en su mente. La mayor protección era la ignorancia. Mientras su familia creyera que Luke estaba sufriendo una crisis nerviosa, estarían a salvo de la atención de Morrison. Pero si se enteraban del tesoro y de la conspiración criminal que duraba décadas, se convertirían en objetivos, al igual que los compañeros de equipo de Frank lo habían sido. Luke tomó la decisión más difícil de su vida. Dejaría que su familia pensara que estaba mentalmente enfermo en lugar de ponerlos en peligro revelando la verdad. «Tienes razón», dijo,
inyectando la suficiente incertidumbre en su voz para sonar convincente. Creo que he estado obsesionado con las cosas de papá. Quizás sí necesito ayuda. El alivio en sus rostros fue inmediato y desgarrador. Habían estado genuinamente preocupados por él, y su aparente disposición a aceptar ayuda era exactamente lo que esperaban escuchar. «Podemos empacar tus cosas y regresar a la ciudad esta noche», sugirió Helen. «Ya hablé con la doctora Martínez para conseguirte una cita». Luke asintió como si considerara la oferta, mientras en realidad calculaba cómo usar su preocupación a su favor. Si su familia creía que estaba abandonando su búsqueda y aceptando ayuda, Morrison escucharía la misma historia a través de la red de vigilancia que estuviera usando para monitorear la situación. «Solo necesito una noche más para empacar todo correctamente», dijo Luke, «y quiero despedirme de este lugar. Papá vivió aquí durante 30 años. Le debo ese respeto». Su familia acordó regresar a la mañana siguiente, dándole a Luke exactamente la ventana que necesitaba. Regresarían a la ciudad, convencidos de que Luke estaba listo para abandonar su obsesión con la cabaña. Morrison recibiría la misma inteligencia y probablemente cancelaría cualquier acción inmediata que hubiera estado planeando. Pero Luke no estaría en la cabaña cuando su familia regresara. Estaría comenzando el viaje a White Rock Creek, usando su genuina preocupación como cobertura para la misión más peligrosa que jamás había intentado. Mientras veía a su familia marcharse en coach, Luke comprendió que los sacrificios de Frank habían sido aún mayores de lo que había creído. Frank no solo había renunciado a sus relaciones para proteger a su familia, había renunciado a la posibilidad de ser comprendido o apreciado por las personas que más amaba. Luke estaba a punto de hacer el mismo sacrificio. Su familia pensaría que había huido de su ayuda, confirmando sus peores temores sobre su estado mental. Nunca sabrían que en realidad había corrido hacia la lucha más importante de su vida. La carta de Frank tenía razón en una cosa. Luke estaba lo suficientemente enojado por ser subestimado como para demostrar que todos se equivocaban. Mañana comenzaría a demostrar que el hijo de Frank Renner era capaz de terminar lo que su padre había comenzado, sin importar el costo. El radio de Luke crepitó con la voz del agente Wong. «Tenemos equipos en camino a tu ubicación. No te involucres con Morrison ni con su personal. Sigue documentando pruebas y mantén la comunicación con nosotros». Pero Morrison había escuchado la misma transmisión. Luke observó a través de su mira cómo la actitud del anciano cambiaba de ciudadano servicial a comandante militar. Morrison comenzó a dar órdenes rápidas a su equipo táctico, reposicionándolos para lo que claramente sería un asalto final a la posición de Luke. «Señor», dijo uno de los hombres de Morrison, su voz se escuchaba a través del equipo de vigilancia de Luke. «El FBI está en camino. Necesitamos abortar y evacuar». La respuesta de Morrison fue fría y decisiva. 60 años de seguridad operativa no terminan porque algunos agentes federales se mostraron curiosos. «Terminamos esto ahora. Eliminen a todos los testigos y limpien la escena antes de que llegue la respuesta oficial». Luke se dio cuenta con una certeza enfermiza de que Morrison planeaba matar no solo a él, sino a toda su familia. El anciano no podía permitir que sobrevivieran testigos que pudieran conectar a Morrison Defense Solutions con los eventos en White Rock Creek. Luke pulsó su radio para lo que sabía que podría ser su última transmisión. «Agente Wong, Morrison está ordenando a su gente que elimine a todos los testigos, incluidos los miembros de mi familia. Va a matar a todos aquí y lo montará como un accidente minero o una falla de equipo. Necesita llegar aquí más rápido de lo que él cree». El equipo táctico de Morrison ya estaba en movimiento. Luke podía verlos avanzando por la ladera hacia su posición, mientras otros rodeaban la entrada de la mina, donde su familia esperaba sin saberlo. Soldados profesionales con equipo militar, coordinando una operación que probablemente habían ensayado docenas de veces a lo largo de los años. Pero Luke tenía ventajas que Morrison no esperaba. El entrenamiento táctico de Frank había cubierto la guerra asimétrica, cómo luchar contra fuerzas superiores utilizando el terreno, la preparación y el exceso de confianza del enemigo. Luke había pasado horas estudiando las anotaciones de Frank sobre el diseño de la mina, las posiciones defensivas y las rutas de escape. Más importante aún, Luke estaba luchando por algo que Morrison no podía entender. Morrison estaba protegiendo riqueza robada y secretos criminales. Luke estaba protegiendo a su familia y el legado de su padre.
La diferencia de motivación importaba más que la diferencia de recursos. Luke activó la primera de las sorpresas preparadas por Frank. Su padre había pasado décadas preparándose para esta confrontación, y parte de esa preparación había implicado cargas colocadas estratégicamente para derrumbar secciones específicas de la mina mientras dejaban intactas las rutas de escape. La explosión controlada hizo que el equipo de avanzada de Morrison se dispersara en busca de cobertura, mientras creaba una nube de polvo y escombros que ocultaba los movimientos de Luke. Luke aprovechó la confusión para moverse a una posición secundaria que Frank había preparado, una que le daba una línea de visión clara hacia donde Morrison tenía a su familia. A través de su mira, Luke pudo ver la rabia de Morrison al ver su operación cuidadosamente planeada e interrumpida por preparativos que no había anticipado. El anciano estaba descubriendo que Frank Renner había estado planeando esta confrontación con la misma meticulosidad con la que Morrison había estado planeando evitarla. El radio de Luke zumbó con múltiples transmisiones entrantes. Los equipos del FBI estaban más cerca de lo que Morrison había calculado, y estaban coordinando con la policía local y los servicios de emergencia para una respuesta táctica importante. Los helicópteros de noticias ya estaban en camino, habiendo interceptado las transmisiones anteriores de Luke sobre el tesoro nazi y la corrupción gubernamental. A Morrison se le acababa el tiempo para contener la situación, pero también se le acababan las opciones de escape. Su organización había operado con éxito durante 60 años porque nunca se habían enfrentado a una exposición de esta escala. Unos pocos cazatesoros muertos podían ser encubiertos fácilmente. Una respuesta coordinada de los medios y las fuerzas del orden a un importante descubrimiento de tesoro nazi que implicaba corrupción de contratistas de defensa era un problema completamente diferente. Luke observó a Morrison hacer su último cálculo. En lugar de intentar eliminar a todos los testigos y limpiar la escena, Morrison decidió reducir sus pérdidas y eliminar solo la amenaza principal. Luke pudo ver al anciano dirigiendo a su equipo para preparar un asalto final a la posición de Luke, mientras dejaba a su familia como posibles rehenes. Pero Morrison había cometido un error crucial. Había asumido que Luke priorizaría su propia supervivencia sobre la seguridad de su familia, tal como Morrison mismo habría hecho. Morrison esperaba que Luke permaneciera en posiciones defensivas mientras su familia permanecía en riesgo. En cambio, Luke hizo exactamente lo que Frank habría hecho. Abandonó sus posiciones preparadas y se movió directamente hacia el mayor peligro, usando las suposiciones tácticas de Morrison en su contra. El acercamiento de Luke tomó completamente por sorpresa al equipo de Morrison. Se habían posicionado para asaltar una posición defensiva fija, no para lidiar con una amenaza móvil que estaba dispuesta a sacrificar la ventaja táctica por la iniciativa estratégica. Usando el equipo de minería que los alemanes habían dejado atrás, Luke creó caos y confusión adicionales. Las cargas de demolición de 60 años todavía funcionaban si sabías cómo activarlas correctamente. La documentación de Frank había incluido notas detalladas sobre la ingeniería alemana, incluidas las cargas explosivas que habían usado para modificar la estructura original de la mina. Las explosiones secundarias forzaron al equipo de Morrison a retirarse mientras le daban a Luke la oportunidad que necesitaba para llegar a su familia. Pero Morrison mismo estaba esperando con una pistola apuntando directamente a la cabeza de Helen. «El hijo de Frank», dijo Morrison con respeto a regañadientes mientras Luke emergía del humo y los escombros. «Te pareces más a tu padre de lo que esperaba, pero también vas a morir como tu padre, protegiendo a una familia que nunca entendió lo que sacrificaste por ellos». Luke pudo ver claramente la situación táctica de Morrison. El anciano estaba atrapado entre la posición de Luke y la respuesta del FBI que se acercaba, sin opciones restantes para escapar o ocultarse. La organización de Morrison estaba acabada, sus secretos expuestos y su único objetivo restante era eliminar a las personas que destruyeron el trabajo de su vida. «Mi familia no necesita morir por esto», dijo Luke, manteniendo su voz firme mientras calculaba distancias y ángulos. «Tu lucha es conmigo. Déjalos ir». Morrison se rió amargamente. «Tu familia dejó de ser inocente en el momento en que decidiste desenterrar secretos que debían permanecer enterrados». Frank lo entendió. Mantuvo su distancia para protegerlos.
Los trajiste directamente a la línea de fuego. Luke se dio cuenta de que Morrison tenía razón sobre la situación táctica, pero se equivocaba sobre la estratégica. Luke había puesto a su familia en peligro, pero también había sacado a Morrison a la luz, donde el anciano finalmente podría rendir cuentas por 60 años de asesinato y corrupción. El sonido de los helicópteros llenó el valle mientras los equipos tácticos del FBI y los equipos de noticias convergían en White Rock Creek simultáneamente. La ventana de Morrison para eliminar testigos se cerraba rápidamente, obligándolo a la clase de acción apresurada y expuesta que había matado a tantas de sus víctimas a lo largo de las décadas. Luke hizo el disparo para el que su padre lo había entrenado sin explicar nunca por qué. El medallón nazi de oro que Luke había recuperado del tesoro salió de su mano en un arco perfecto que golpeó el arma de Morrison, justo cuando el anciano disparó. El disparo de Morrison se desvió, dándole a la familia de Luke la oportunidad de ponerse a cubierto mientras Luke acortaba la distancia entre él y el hombre que destruyó la vida de Frank Renner. La lucha que siguió fue breve pero decisiva. Morrison tenía 94 años y había estado confiando en operativos más jóvenes para confrontaciones físicas durante décadas. Luke tenía 43 años. Estaba en excelente condición física debido al trabajo de construcción y estaba motivado por 30 años de ira reprimida por el trato de su familia. Cuando los agentes del FBI finalmente llegaron a la escena, encontraron a Clayton Morrison inconsciente y atado con bridas improvisadas con materiales de equipo de minería. Luke estaba sentado junto al tesoro, rodeado de documentación que expondría la mayor conspiración criminal en la historia militar estadounidense. La familia de Luke estaba a salvo, la organización de Morrison estaba acabada, y los secretos de Frank Renner finalmente estaban listos para ver la luz del día. 6 meses después de White Rock Creek, Luke estaba en la cabaña reconstruida que lo había iniciado todo, sosteniendo la medalla corazón púrpura de Frank y viendo a su sobrino Tommy aprender a usar las herramientas de su abuelo. La tormenta mediática finalmente había amainado. La investigación del FBI estaba a punto de finalizar, y la familia Renner estaba aprendiendo a vivir con una comprensión completamente diferente de quién había sido Frank. Clayton Morrison estaba cumpliendo múltiples cadenas perpetuas en una prisión federal. Su imperio de contratistas de defensa fue desmantelado y sus activos congelados a la espera de la restitución a las familias de las víctimas. El tesoro nazi había sido entregado a las autoridades internacionales para su distribución a los sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, exactamente como Frank habría querido. Luke había recibido una tarifa de buscador sustancial, suficiente para reconstruir la cabaña correctamente y establecer la fundación que había estado planeando. Pero el verdadero tesoro no habían sido los lingotes de oro y las piedras preciosas que Luke había encontrado en el pozo de la mina. El verdadero tesoro había sido aprender que Frank Renner era un héroe que había sacrificado todo para proteger a las personas que más amaba. ¿El abuelo Frank era realmente un soldado?, preguntó Tommy, estudiando la medalla corazón púrpura con la seriedad que solo los niños de 8 años pueden aportar a las preguntas importantes. Era más que un soldado, respondió Luke, arrodillándose para mirar a su sobrino a los ojos. Era alguien que hacía lo correcto, incluso cuando le costaba todo, incluso cuando las personas a las que protegía no entendían por qué lo hacía. Helen había envejecido años en el mes transcurrido desde White Rock Creek, procesando el conocimiento de que su ex marido había pasado 30 años aparentando ser un fracaso mientras en realidad era la persona más exitosa que había conocido. La culpa de no comprender los sacrificios de Frank era algo que llevaba con mucho peso, pero estaba aprendiendo a equilibrar esa culpa con el orgullo por lo que había logrado. Ojalá pudiera disculparme con él, le había dicho a Luke durante una de sus largas conversaciones sobre el verdadero legado de Frank. Ojalá pudiera decirle que ahora entiendo por qué mantuvo la distancia. Tom y Sarah habían experimentado sus propias transformaciones. El negocio de seguros de Tom prosperaba, en parte debido a la atención que su familia había recibido durante los juicios de Morrison, pero principalmente porque había aprendido a apreciar el tipo de persistencia silenciosa que tanto Frank como Luke habían demostrado. Sarah había solicitado una excedencia de su trabajo corporativo para ayudar a Luke a establecer la fundación Frank Renner, utilizando sus habilidades organizativas
para crear algo que honraría adecuadamente la memoria de su padre. La misión de la fundación era simple: brindar apoyo a los veteranos militares que habían estado involucrados en operaciones clasificadas, ayudándolos a reintegrarse a la vida civil sin tener que cargar solos con secretos peligrosos. Frank habría apreciado la ironía. El trabajo de su vida de proteger secretos se estaba utilizando para ayudar a otros veteranos a escapar de la carga de secretos similares. Luke había utilizado parte de su tarifa de buscador para comprar terrenos adicionales que rodeaban la cabaña original, creando un centro de retiro donde los veteranos podían encontrar la paz que Frank había buscado en el aislamiento. La diferencia era que los veteranos de Luke no tendrían que enfrentar sus desafíos solos. La cabaña reconstruida no se parecía en nada a la estructura original de Frank, pero transmitía la misma sensación de solidez y permanencia que Frank había impreso en todo lo que tocaba. Luke había utilizado métodos de construcción tradicionales, materiales de calidad y una cuidadosa atención al detalle, el tipo de artesanía que duraría generaciones. Más importante aún, la cabaña estaba de nuevo llena de familia. Los hermanos y la hermana de Luke la visitaban regularmente, a menudo trayendo a sus hijos para aprender sobre la verdadera historia de su abuelo. El aislamiento que había protegido los secretos de Frank ya no era necesario, y la familia Renner finalmente pudo reunirse en el lugar que había definido gran parte de su historia. Luke caminó hacia la ventana que daba a las montañas, donde White Rock Creek llevaba sus secretos hacia el valle. La mina había sido sellada permanentemente por las autoridades federales, pero la verdad de lo que había sucedido allí nunca volvería a ser enterrada. La documentación de Frank había proporcionado pruebas para los procesos judiciales que continuarían durante años, desmantelando redes de corrupción que habían operado durante décadas. Sonó el teléfono con una llamada que Luke había estado esperando. La agente Patricia Wong se había convertido en un contacto habitual durante la investigación, y sus llamadas solían significar que la organización de Morrison había revelado otra capa de actividad criminal que requería la experiencia de Luke para comprender. «Encontramos otro alijo», dijo la agente Wong, sin preámbulos. La gente de Morrison mantenía fondos operativos en ubicaciones en 6 estados. La documentación de su padre nos ayudó a encontrar cuentas que se remontan a la década de 1160. Luke sonrió al pensar en la meticulosa contabilidad de Frank, que seguía dando dividendos para la justicia décadas después de su muerte. ¿Cuánto esta vez? 40 millones en varias cuentas y cajas de seguridad, todo rastreable a contratos de defensa que Morrison usó para financiar sus operaciones. Lo estamos añadiendo al fondo de restitución para las familias de las víctimas. Luke tomó notas sobre el descubrimiento, añadiéndolo a la creciente lista de crímenes de Morrison que Frank había documentado durante 30 años de cuidadosa investigación. Cada revelación demostraba que el sacrificio de Frank había sido aún mayor de lo que Luke había comprendido. Su padre había estado luchando contra una organización criminal cuyo alcance y recursos eran casi inimaginables. Después de terminar la llamada, Luke regresó al taller donde Tommy estaba aprendiendo a usar el cepillo de carpintero de Frank para alisar una pieza de roble. El niño tenía la paciencia y la atención al detalle de su abuelo, además de la terquedad de su tío para hacer las cosas bien. «Tío Luke», dijo Tommy concentrándose en su trabajo, «mamá dice que el abuelo Frank estaba muy triste porque no podía decir a la gente lo que realmente hacía». Luke consideró cómo explicar conceptos complejos sobre sacrificio y protección a un niño de 8 años. A veces, hacer lo correcto significa que otras personas no entienden por qué lo haces. El abuelo Frank sabía que guardar sus secretos haría que la gente pensara que era un fracaso, pero también sabía que revelar sus secretos pondría a su familia en peligro. Tommy asintió seriamente, procesando esta información con el mismo enfoque metódico que aplicaba a la carpintería. Así que eligió proteger a su familia antes que quedar bien. Exacto, y eso es lo que hacen los héroes. Les importa más proteger a otras personas que lo que otras personas piensan de ellos. Luke se dio cuenta de que Tommy crecería con una comprensión completamente diferente de lo que significaba la fuerza de la que él había tenido a la misma edad. Tommy sabría que a veces las personas más fuertes eran las que parecían más débiles a los observadores casuales. Entendería que el verdadero coraje a menudo significaba aceptar la incomprensión y la crítica, en lugar de buscar el reconocimiento y la alabanza.
Al acercarse la noche, Luke preparó la cena para los miembros de la familia que llegarían pronto. La cocina de la cabaña reconstruida era lo suficientemente grande como para albergar las reuniones que Frank nunca había podido organizar, y Luke se complacía en usar el espacio para el tipo de comidas familiares que su padre siempre había querido, pero que nunca había podido arriesgarse a tener. Sarah llegó primero, trayendo archivos relacionados con el trabajo de la fundación y actualizaciones sobre las solicitudes de los medios que aún llegaban regularmente. La historia de la familia Renner había captado la atención pública, no solo por el tesoro nazi y la corrupción gubernamental, sino por los temas más profundos sobre el sacrificio, la familia y las diferentes formas en que las personas podían ser fuertes. Tom llegó con su esposa e hijos, seguido por Helen, con los álbumes de fotos que había estado organizando como parte del proyecto de documentación histórica de la fundación. La noche combinaría los negocios con el tiempo en familia, tal como Frank habría apreciado si hubiera podido ver a sus hijos trabajando juntos en algo significativo. Durante la cena, hablaron de los últimos proyectos de la fundación y de la investigación en curso del FBI, pero la conversación inevitablemente volvió a Frank y a la nueva comprensión que todos seguían procesando. Sigo pensando en todas las veces que lo critiqué por no cuidarse mejor, dijo Helen, mirando la medalla corazón púrpura que Luke había colocado en la repisa de la chimenea. Todos esos años pensé que estaba renunciando a la vida, cuando en realidad estaba renunciando a todo lo demás para preservar la vida, nuestras vidas. Luke levantó su vaso del whisky favorito de Frank, la buena botella que se había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron durante la vida de Frank. Por Frank Renner, quien nos enseñó que el amor más grande a veces parece distancia y que las personas más fuertes a menudo son las que nadie nota. La familia bebió el brindis en silencio, cada uno con sus propios recuerdos de Frank y su propia comprensión de lo que habían significado sus sacrificios. Más tarde, después de que su familia se fue a casa y Luke se quedó solo en la cabaña que Frank había construido y Luke había reconstruido, se sentó en el porche y contempló el paisaje de Montana que había sido testigo de tanta historia oculta. Los secretos de Frank finalmente fueron expuestos. La organización de Morrison fue destruida y el legado de la familia Renner estaba seguro. Pero Luke sabía que la lección más importante de Frank no era sobre tesoros, criminales o conspiraciones gubernamentales. La lección más importante de Frank era que el amor a veces requería sacrificio, que proteger a las personas a veces significaba aceptar su incomprensión, y que la herencia más valiosa no era dinero o propiedad. Era el conocimiento de que alguien se había preocupado lo suficiente como para renunciar a todo por tu seguridad. Luke sacó su teléfono y hizo una última llamada del día a un veterano en Colorado que se había puesto en contacto con la fundación para pedir ayuda con sus propios problemas de servicio clasificado. Como Frank, el veterano llevaba secretos que lo aislaban de su familia y su comunidad. A diferencia de Frank, este veterano no tendría que cargar esos secretos solo. La Fundación Frank Renner se aseguraría de que no fuera así.